Estamos con Xavier Horcajo, periodista y economista y amigo de la casa. Xavier, ¿cómo ves? Vamos a hablar un poco del denominado tercer paquete de anticrisis de Pedro Sánchez. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que le saldrá bien la jugada? Bueno, no, yo creo que es un acto de thrillerismo, esto de los cubiletes y el garbancito. Ahora lo quito de los 20 céntimos de los combustibles, ahora lo doy de otra manera, pero que parezca que sigo dando, pero que de poco, porque en el fondo soy un rácano fiscal que no quiero afectar lo más mínimo a los ingresos de Hacienda y por eso tengo que andar esta cosa que llamarían los italianos la cavalina. Tengo que andar por la cuerda floja a ver si parece que, pero en realidad no es, ¿no? Esta cesta de productos que él refiere como beneficiarios de la rebaja del IVA no sirven a dos propósitos. Primero, el de aliviar a las familias que dependerían de eso para una mejor supervivencia y segundo, y también muy importante, no le hace ni un arañazo a la inflación. Es decir, eso no supone una mejora del control o una mejora de la que pudiéramos beneficiarnos el año próximo porque la inflación entrase en barrena y en caída. No, hombre, son tan pocos los productos y son productos que son siempre los de menos valor en la cesta de la compra y son siempre unos productos que no son lo mollar del gasto en alimentación de las familias españolas, de modo y manera que es evidente que eso no va a suponer mejor control de la inflación. De todas maneras, el año termina de forma distinta, como lo vende Nadia Calviño o el propio Pedro Sánchez. Y yo quisiera que los que nos escuchan tuvieran una referencia un poco más acotada, más seria. Hemos terminado este año con una economía que todavía no alcanza la potencialidad que tenía en el 2019. Hablándolo técnicamente y en términos de Producto Interior Bruto, resulta que estamos un 1% por debajo de lo que fuimos capaces de producir en bienes y servicios el año 19. Nos queda todavía un 1% para alcanzar lo que dimos a finales del 19. Eso es una normalidad en el conjunto europeo. No hay país que no esté ya empatado por encima de lo que produjo en 2019. Esto nos singulariza y esto demuestra que las cosas no se han hecho bien en España aplicando los recursos que al gobierno se le han dado principalmente de Europa. Dicho sea de paso, además resulta que esto es una puñetita de economistas, resulta que no se dejen engañar por los productos interiores brutos nominales, porque esos incluyen la inflación y eso hay que pinchar ese globo. La inflación aparentemente infla el Producto Interior Bruto. Esa es la razón por la que, si el análisis es bueno, quiere ser útil, debe comparar el Producto Interior Bruto real, no el nominal. Si lo hacemos así, verán ustedes cómo estamos un 1% por debajo de lo que fue nuestra capacidad de producir bienes y servicios en 2019. Como les digo, eso es la certificación de un fracaso en la gestión de la economía de nuestro país, imputable a Pedro Sánchez, a Nadia Calviño, a Reyes Maroto y a todos los que tienen algo que ver con esto, sea la ministra de Hacienda o incluso la de Trabajo, que también ha desvariado considerablemente este año. Sí, Xavier, a ver, todo este panorama económico se casa justo con lo que son las perspectivas de un año electoral, en 2023, que si bien es cierto, Pedro Sánchez logró sortear este año muchísimas dificultades, pues el 23 no pinta mucho más fácil. Y No. algo que está rondando por ahí es la amenaza de referéndum, de un nuevo referéndum en Cataluña. ¿Vale? ¿Cómo Sí. ves tú y crees que si se pueda producir precisamente en medio de un año electoral? Mira, en primer lugar, me gustaría decir que el año que viene es un año de esperanza, es un año en el que podemos cambiar muchas cosas. En mayo, muchísimas. Y a lo mejor dar un clarinetazo para lo que pueda venir cuando el señor Sánchez decida convocar el tema de las generales. Eso es su arbitrio, su potestad, no podemos hacer gran cosa, si no es que la economía empeora. Si la economía empeora, si hay un toque de atención
por parte de Bruselas, es posible que Sánchez se decidiera a convocar, porque lo que Sánchez tiene que dilucidar es cuándo convoco, cómo voy a estar a finales de año, presidente de la Unión Europea de turno, ¿de acuerdo? A lo mejor la guerra de Ucrania, que es a lo que juega el trilero político Pedro Sánchez, ha terminado y entonces va a haber un boom económico, y si yo estoy en la presidencia me voy a beneficiar electoralmente de ese boom económico. Yo creo que juega esas cartas. En cualquier caso, lo de mayo lo tiene absolutamente perdido, tal y como van las cosas, y veremos a ver su capacidad de mejora si es que termina la guerra de Ucrania, cosa que depende de Putin, no depende de Sánchez ni de ninguno de nosotros. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es acudir a todo lo que humanamente podamos y a donde nos convoquen, a decirle a Sánchez no, y no te aceptamos esas artes totalitarias, poco democráticas y usurpadoras, paso a paso, de forma nada inocente, de todas las instituciones del Estado, sea la Fiscalía, Radio Televisión Española, la Abogacía del Estado, el CNI, en fin, el Instituto Nacional de Estadística y ahora el intento sobre el Constitucional, que les quiero recordar a ustedes, es el único ámbito en el que le han dicho 2 veces a Pedro Sánchez: esto es inconstitucional e indigno de ser producido por un gobierno. Fue en aquellos 2 estados de alarma que resultaron impugnados por Vox ante ese tribunal. Sí, Xavier, justo estás haciendo un resumen importante de varias asaltos que ha hecho Sánchez a instituciones públicas, y bueno, se acaba el año y siempre es un buen momento para recordar. Quisiera preguntarte, ¿cuál sería la peor pifia de Pedro Sánchez en este 2022? Sin duda alguna, haber dejado en la calle a más de un centenar de agresores sexuales por la falta de sensibilidad y por la imposición de la ley de Irene Montero, etcétera, etcétera, que es un radicalismo ideológico absolutamente inconsistente. No hubiera costado nada derogarla, reformarla y volverla a hacer posible sin que hubiera más de 100 agresores sexuales, algunos en su casa y otros con reducción de condena. Antes se me olvidó hablar del referéndum que tú me habías preguntado. Esa puede ser una de las grandes Vietnams para Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque Aragonés, Esquerra, Oriol Junqueras tienen mucha prisa. Saben que es muy posible que se les acabe el chollo de Pedro Sánchez en Moncloa. Entonces tienen mucha prisa. Apenas un año para articular un acuerdo sobre qué consulta, en qué fecha, de qué forma y la validez que garantice el salirse con la suya. Es decir, que valga por un referéndum, aunque se llame de otra manera. Les queda muy poco tiempo, en realidad, para conseguirlo. Por eso van a ser pues una mosca cojonera para Pedro Sánchez, alguien que le va a empezar a amenazar después de mayo, y vean su debilidad, le va a empezar a amenazar con dejarlo caer, con no tener mayorías gracias a ellos que aprueben leyes, dejarlo en una dificultad extraordinaria, si no es que no afloja con la consulta guión referéndum que quieren los indepes, que no engañan a nadie, lo están contando desde hace mucho tiempo, y es obvio, es evidente que se acaba ese tiempo para negociarlo en la mesa esta secreta entre los 2 partidos, Esquerra y el PSOE, y para llevarlo a alguna especie de acuerdo aprobatorio en alguna... Se les ha fastidiado lo del Constitucional, ahí tienen una gran pega, una enorme pega, que no le va a dejar a Pedro Sánchez pues acomodarlo, cosa que era el principal objetivo del por qué se quería acordar el Tribunal Constitucional y poner al mando a Cándido Conde Pumpido, pues para que luego eso entrase en el Constitucional y saliera en volandas. Eso no va a ser así, ahí va a haber una dificultad, y los indepes no le van a dejar salir vivo de la legislatura sin haber convocado esa consulta. Por ahí puede haber una línea de desencuentro que le obligue a convocar. Esa es otra posibilidad. Vale, bueno, muchísimas gracias, Xavier, por tu tiempo y bueno, muy feliz año. Placer. Y feliz año a todos.